Bendiciones, hermanos, sean bienvenidos a este culto de la Iglesia Kadosh. Hoy vamos a compartir un pequeño versículo para ustedes. En Génesis desde el 7 al 1 al 8 la palabra de Dios dice así: Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó el rostro en tierra, y Dios continuó: Este es el pacto que establezco contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que desde ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán naciones y reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo. Por todas las generaciones yo seré tu Dios, y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia le daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Damos paso a la palabra con el pastor Carlitos. Bienvenidos a un culto más de la Iglesia Kadosh. Quienes han visto la película de la Primera Guerra Mundial, Hasta el último hombre, deben haber, creo yo, por un momento, derramado lágrimas de emoción por la actitud de un soldado en medio de la guerra, quien demostró carácter, muchísimo valor, y en medio de una situación dura y peligrosa hasta la muerte, fue valiente. La película muestra la vida real de un joven ciudadano norteamericano quien se enlista en el ejército de la Primera Guerra Mundial, y al sostener una convicción de fe desde el fondo de su corazón y confirmarlo con sus actos en el mismo sitio de la batalla, marcaría una ruta para alcanzar la victoria de su ejército en ese tiempo, en ese lugar y bajo ciertas circunstancias, aun cuando todo se veía imposible. No quiero aguardarles el ver la película, no les cuento más, para no dañarles la historia, una historia de la vida real. Si puede, búsquela y véala. La película se llama Hasta el último hombre. Dios te hace crecer en sus propósitos de vida, y tus convicciones de fe serán probadas en medio de toda circunstancia. Algún día, alguna vez serán buenas, y otras veces posiblemente son malas y duras, pero Dios está bajo control. Esta pequeña introducción nos permite pensar en este mensaje de aplicación bíblica con relación a los ideales, la motivación y las perspectivas de vida de por qué hacemos lo que hacemos y en nombre de quién lo hacemos y con qué propósito lo hacemos. Al revisar las Sagradas Escrituras, la vida de un hombre llamado Josué, hijo de Nun y siervo de Moisés, podemos decir que fue un gran hombre. Luego de la muerte de su líder, de Moisés, Josué es encargado por medio de Dios el gran privilegio y la alta responsabilidad de guiar a su pueblo a lo que la palabra de Dios lo menciona como la tierra prometida, aquella tierra de la cual fluye leche y miel. Josué es considerado como uno de los más grandes líderes militares de la Biblia, por liderar los 7 años de la conquista de la tierra prometida. No fue una cosa fácil, fue muy dura, y a menudo se presenta como un modelo para el liderazgo y una fuente de aplicación práctica sobre cómo ser un líder efectivo. Sí, así se le considera a Josué. Aun cuando Josué fue un líder militar, sería un error reconocer la victoria de Israel exclusivamente a las habilidades del liderazgo del ejército de Josué como un general militar muy efectivo. La primera vez que vemos a Josué en el Éxodo 17, en la batalla contra los amalecitas, Éxodo 17:13 nos dice que Josué deshizo a Amalec y a su pueblo, y por lo tanto estamos tentados a concluir que la pericia militar de Josué, su liderazgo, salvó la situación. Sin embargo, en este pasaje vemos que ocurre algo extraño. En el versículo 11 leemos: Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel vencía, mas cuando él bajaba sus manos, vencía a Amalec. Finalmente, los brazos de Moisés se cansaron, tanto que tuvieron que traer una piedra para que él pudiese sentarse, y Aarón por un lado y Hur sostuvieron sus manos alzadas. Por consiguiente, vemos que esta historia que Josué venció porque Dios le dio la victoria en la batalla.
no por simplemente su estrategia de habilidad y valor, sino porque Dios tenía el control en esa batalla. Lo mismo puede decirse de las victorias militares en la tierra prometida, en Canaán. El Señor habría prometido una victoria segura y le entregó de manera convincente. La única excepción es la batalla de un pueblo pequeño llamado Jai. Eso está en Josué capítulo 7. Hay varias cosas a tener en cuenta acerca de este incidente. Israel pecó contra Dios acerca del anatema, la provisión de Dios, establecida para que su pueblo no tome de la conquista nada. Dios había ordenado a estos israelitas que destruyeran todo lo que era dedicado a los dioses, maldito, anatema. Y Acán, uno de sus soldados, había guardado para sí parte del botín de la batalla de Jericó. A causa de esto, Dios los juzgó y no les dio la victoria en esa pequeña ciudad llamada Jai. La finalidad de poner estas dos historias de batalla una al lado de otra es para mostrar que cuando Dios establece el programa, cuando Dios establece la agenda, hay victoria. Pero cuando el hombre, en su propio criterio, quiere establecer su programa y su propia agenda, se produce un fracaso. Jericó fue la batalla del Señor y hubo victoria. Jai no lo era. Dios, sin embargo, redimió la situación y en definitiva les dio la victoria, pero no hasta después de que les diera una lección con todo esto. Si Dios se pudo hacer cargo del poderoso ejército egipcio, sin duda Él podía ocuparse de las diferentes tribus cananeas. Dios recompensó la fe de Josué y de Caleb al librarlos de una muerte o de la muerte que toda la generación de israelitas sufriría en el desierto. Vemos la fidelidad de Josué en el acto de consagrar obedientemente al pueblo antes de la invasión de la tierra prometida y nuevamente después de la derrota en esa pequeña ciudad llamada Jai. Hemos recordado con todo esto algo de la vida de Josué en su etapa de jefe y guerrero de los escuadrones de los ejércitos de Israel, sin ver su etapa de esposo y de padre de familia y también de siervo del Señor. Pero nada más evidente es encontrar en las Sagradas Escrituras la fidelidad de Josué a Dios expuesta al final del libro que lleva su nombre, cuando se reúne con el pueblo una última vez, pues se acercaba la hora de su muerte, y narra las hazañas de Dios a favor de su pueblo. Después de aquel discurso, Josué exhorta a la gente a abandonar sus ídolos y permanecer fieles al acto de Dios, al pacto de Dios. Hizo con ellos el pacto que Dios hizo con ellos en el monte Sinaí, diciendo, esto está escrito en Josué 24:14. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa para fuera para siempre los ídolos de tus antepasados, que ellos adoptaron cuando vivían en otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados, a cuales sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra estás ahora y vives? Pero en cuanto a mí, dice Josué, y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Pero en cuanto a mí, dice Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Toda decisión que tomes basada en tu pasado, con tu corazón fundido con una tradición espiritual no cuestionada o no contrastada con la verdad de la Biblia, de Jesús de la Biblia, o en el presente con una sociedad más de mente abierta y de total tolerancia, lejos de principios éticos y morales y eternos, con un marcado individualismo. No me meto con nadie, que nadie se meta conmigo, forjando posiciones en contra de la concepción de la vida y de la familia, con consecuencias realmente eternas. Así como Josué, estamos en guerra con dioses de este mundo, de esta época, de este tiempo. La pregunta es para nosotros, ¿a quién quieres tú servir? ¿Y cómo podemos servirlos en primer lugar? Recuerde lo siguiente, y que tiene mucho peso para usted y para mí, creyentes de Jesucristo, y para los que creerán en Jesucristo. Dios bendijo al hombre a través de la familia,
Y como familia, ¿cómo bendecimos nosotros a Dios? Génesis, del capítulo 22, los versos del 15 al 18 nos dice: Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: Ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro que por mi nombre, que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena de las orillas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todas las familias de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Eso dice la palabra de Dios. Notamos que en las palabras de Josué, que su familia era una familia unida. Mi casa y yo. Y este primer punto que debemos tratar, la unidad familiar, nos encontramos en tiempos tan modernos donde la desintegración familiar es algo común, cotidiano. Ya no es extraño escuchar a un joven decir: mis padres se están divorciando, mis padres están separados. En otros tiempos, la idea causaba miedo en el núcleo familiar y vergüenza ante la sociedad. Pero hoy en día ya no, porque se lo ha aceptado como algo normal. La unidad familiar ha perdido su valor a tal punto que los matrimonios cada vez son menos y son cada vez menos comunes. Parecería que hay más divorcios que matrimonios. Mire, buscando en los informes, encontramos las estadísticas y los censos del INEC. En 1997, los matrimonios fueron 66.967 matrimonios y los divorcios 8.557, es decir, 13% de divorcios. En el 2019, los matrimonios fueron 56.800 y los divorcios fueron 26.800, es decir, el índice de divorcios es del 47%. Hoy en día las personas se unen con la idea de que si la relación no funciona, entonces no existe ningún documento firmado en piedra que los ate o que los comprometa el uno con el otro. Es muy común escuchar decir: si el amor se acaba, es mejor divorciarse. Definitivamente los estándares del mundo y el de los hombres son muy distintos a los estándares de Dios. Los que no conocen a Cristo ni su palabra, aunque las cosas en el matrimonio van mal, dicen: se terminó el amor, se me terminó la pasión, ya no te amo, es mejor que nos divorciemos. Me voy de la casa de mi madre, y eso es peor todavía, me voy a la casa de mamita. Actúan así, pues desconocen el corazón de Dios. Cuando dijo que somos bendecidos como familias, Él bendijo a nuestras familias. De allí la necesidad de quienes no conocen del Señor, que con la ayuda del Espíritu de Dios puedan romper sus patrones de decisiones equivocadas y puedan establecer una familia conforme a los designios y el corazón de Dios. El matrimonio no fue un invento del hombre o de una cultura, sino algo establecido por el mismo Dios eterno de todos los tiempos. Hizo la primera pareja, constituyó la primera familia. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios instituyó el matrimonio, y no con la idea de cuando no funciona, entonces se terminó, nos separamos, nos divorciamos, se acabó. A los creyentes, por otro lado, las Sagradas Escrituras nos dice, la Biblia, nos deja algo muy claro y muy sentado. Vemos en 1 de Timoteo, el capítulo 3, el verso 5. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Esta es una declaración tremenda, pero muy cierto. ¿Cómo podemos querer aconsejar a un hogar destruido si el nuestro se encuentra en un peor estado? Entendamos que si nuestro hogar fracasa, también fracasaremos nosotros. No pretendamos ser espirituales cuando nuestro hogar se encuentra destruido. La pregunta para esta mañana y reflexión es:
¿Cómo se encuentra tu hogar hoy día? ¿Puedes decir que tu familia está unida? ¿Es unida? ¿O tal vez necesitas un milagro? Cualquiera que sea tu respuesta, quiero decirte que Dios puede invertir en tu hogar y hacer algo grande, salvar tu hogar, salvar a tus hijos, salvar vuestras relaciones, en las circunstancias que estén y como estén. Es nuestra actitud y nuestra decisión entrar en esta tremenda batalla en la que por fe venceremos. No tal vez, no por si acaso, por casualidad, venceremos, pues no dejaremos espacio al maligno para que mate, robe y asesine nuestra familia. En segundo lugar, deseamos mencionar la responsabilidad en el hogar. Esta es una responsabilidad compartida entre el hombre, la mujer y los niños, los hijos, si los hay. Primero, la responsabilidad del varón. ¿Sí? Esta responsabilidad compartida recae primeramente en ti, sobre ti, varón, en la cabeza del hogar. Eres tú. Note las palabras de Josué al pueblo de Israel. Si no les parece bien servir a Jehová, ustedes elijan a quién quieren servir. Pero mi decisión, dice Josué, está tomada. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Josué no solo estaba diciendo por él, sino también por toda su familia. Así como el varón tiene la responsabilidad de ser el proveedor, también tiene la responsabilidad de ser el sacerdote de su hogar y dirigir las riendas de la vida espiritual de su familia. Y es exactamente esto lo que hizo Josué. Esto no le corresponde a la mujer, sino a ti, al varón, porque él es cabeza del hogar. El libro de Efesios, en el capítulo 5, el verso 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cuando la Biblia dice que el esposo es la cabeza del hogar, lo que enseña es que el esposo es aquel que guía, que dirige al cuerpo, que es la familia. Es el esposo quien tiene que guiar a su esposa y a sus hijos en los caminos de Dios. Sobre él, sobre el varón, recae esta gran responsabilidad. Y es él quien tendrá que rendir cuentas a Dios por todo su hogar en el momento que Dios le pida cuentas. Aquí hago una pequeña nota para usted. La nueva normalidad ha determinado que muchos varones hayan perdido el empleo por cuestiones económicas de pandemia. Es verdad. Y su aporte se ha visto menguado en la provisión en casa. Sin embargo, la posición de la cabeza del hogar no se debe perder. Sobre todo, ser cabeza de la vida espiritual de mi familia, de mi hogar, de tu familia. Es lamentable y muy lamentable observar cómo han sido las mujeres quienes han tomado las riendas de la vida espiritual de la familia y no los varones. Y aún más lamentable, ver cómo los esposos les impiden a sus esposas, a sus mujeres, inclusive a sus hijos congregarse y participar de la fe en la iglesia. Querido varón, Dios nos ha puesto como cabeza de nuestro hogar, no para ejercer este derecho con tiranía, con machismo, con imposición, sino para, al igual que Josué, decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Segundo, de la responsabilidad de la mujer. Esta responsabilidad compartida recae también sobre la esposa, y aunque ella no es la cabeza, sí es el motor de la familia. Repito, la mujer es el motor de la familia, es el corazón, es el yungo de la familia. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Cierta ocasión, un joven llegó a mi oficina confundido, frustrado y dolido, pues en casa hablaban de Dios, oraban, pero sus actitudes, las de sus padres, eran otra cosa fuera de la iglesia. Gritos, peleas, disgustos y hasta golpes. Especialmente el comportamiento de su madre, el temperamento colérico no controlado. ¿Cómo queremos sujeción y obediencia de nuestros hijos si no tienen un buen ejemplo en casa? Transparencia
dominio propio y consistencia de vida. Una mujer insensata puede ser la causa de una ruptura, y una ruptura de la familia, del hogar, con consecuencias para todas las partes, para los padres, para la esposa y para los hijos. Cuán equivocados solemos estar nosotros los padres, y creemos que podemos exigir santidad a nuestra familia cuando nosotros no la practicamos. Imaginémonos a Josué decir: que mi mujer y mis hijos sirvan a Jehová. Yo aún no lo haré, o lo haré después. Aunque parezca gracioso, este es el pensamiento de muchos: que mi mujer sirva a Jehová, que mi marido sirva a Jehová, que mis hijos sirvan. Yo aún no lo haré, después lo haré. Eso no es para mí por el momento. Más bien, deberíamos decir a viva voz, con convicción, en forma compartida: yo y mi casa serviremos a Jehová. Tercero, de la responsabilidad de los hijos. Ahora me dirijo a ustedes, queridos hijos, para decirles que como hijos estamos llamados a honrar a nuestros padres. Y tal vez me diga: es que usted, pastor, no conoce a mis papás. Ellos son muy malos. Es muy probable que usted tenga razón, porque como padres solemos equivocarnos muchas veces. Pero el honrar a nuestros padres no es una opción para nosotros, sino un mandato de parte de Dios. Honremos a nuestros padres y valoremos el esfuerzo que ellos hacen por nosotros. Si usted, como hijo, es estudiante, pues debe honrar a sus padres, teniendo una muy buena actitud y una muy buena dedicación, obteniendo buenas calificaciones, concentrándose en el único pedido que se le pide: sus estudios. Si usted ya no vive con ellos, siga siendo un hijo obediente, y que ellos se puedan sentir orgullosos de usted. Honrar padre y madre significa darles contentamiento, darles tranquilidad, lo que conlleva ciertamente obediencia, y no una obediencia ciega, sino razonable, real. Efesios capítulo 6, del verso 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero también nos dice en el verso 2, Efesios 6, 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y padres, para ustedes, Efesios 6, 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis la ira de vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, no castigo, sino un discipulado y amonestación del Señor. El primer punto, ¿cuál era? Unidad familiar. El segundo punto, responsabilidad en el hogar. Responsabilidad tanto para el varón, para la mujer y para los hijos. Varones, mujeres e hijos. Todos tenemos responsabilidad delante de Dios del manejo y la conducción de la familia. Como un tercer punto, hablamos sobre el compromiso en la familia. Aquel compromiso que un hombre y una mujer tomaron cuando prometieron estar juntos por siempre, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza. Un compromiso que hicieron el uno para con el otro. Y también hicieron ese mismo compromiso ante Dios. En las palabras de Josué podemos notar un compromiso total con su familia. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Como si dijese: pase lo que pase, venga lo que venga, y juntos serviremos a Dios. Para poder tener una idea más clara del compromiso en la familia, observemos a Cristo crucificado. ¿Por qué no se bajó Él de la cruz y no lo hizo? ¿Por qué no ordenó a sus ángeles que vinieran a servirle y le quiten esa hora difícil? ¿Por qué con su poder no se liberó de los clavos que lo sujetaban al madero, a la cruz? Una única respuesta, creo yo, es compromiso. Fue el amor y el compromiso hacia nosotros lo que mantuvo a Jesús en aquella cruz, en aquella hora. No pensemos que esto fue sencillo para Él. En Getsemaní, Jesús les dijo a sus discípulos que su alma estaba triste y hasta la muerte. Y orando al Padre, Él mismo lo dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino como tú quieres, según tu voluntad. Fue el amor y el compromiso que Jesús tuvo por nosotros
lo que le dio la fuerza para beber esta copa amarga y soportar tremenda tortura. Solo cuando entendemos el compromiso de Cristo para con los hombres es cuando podemos aprender el compromiso de nosotros para con nuestra familia. Una pareja vino a mí por consejería. El hombre en adulterio y quería separarse de su esposa. No había forma de hacerlo entrar en razón. Así que le hice una simple y única pregunta final. ¿Tiene hijos? Sí, me dijo, 2. ¿Qué harías por ellos?, le pregunté. Me contestó todo. Le volví a repetir y me dijo, yo haría por mis hijos todo. Tal vez usted estaría diciendo, yo hago todo. Si le pidiese que usted done su riñón, ¿lo haría? Contestó, sí, y si fuese necesario los 2 yo le doy. Estaría dispuesto a darle mi vida, me dijo. Entonces le dije, no le pedimos tanto. Si está dispuesto a todo, solo le pedimos que deje esa relación con este que está matando a su matrimonio y a sus hijos, y el futuro físico, mental y espiritual de estos inocentes. Si tanto ama a sus hijos, salga de esa relación. Si hoy le preguntara cómo está su matrimonio, algunos me respondería, ya no soporto ni entiendo a mi mujer o a este hombre. Creo que es mejor que nos separemos. Querido hermano, querida hermana, querido amigo o amiga, es muy probable que usted tenga un concepto equivocado de lo que es el amor. No es una emoción, no es un sentimiento. Ciertamente el amor empieza con una atracción y con mucha pasión. Pero esto no sostendrá por mucho tiempo al hogar, porque la pasión y la atracción pronto terminarán. La juventud se acaba. La hermosura física del mismo modo. Y si su hogar estuvo fundamentado en estos factores, entonces el amor, tarde o temprano, se terminará. Pero si su hogar está fundamentado en el compromiso que Cristo tuvo por nosotros, las cosas son diferentes. Entonces, aunque vengan los ríos, tempestades y fuertes vientos, este hogar no caerá. Aunque la tormenta y la tempestad venga, la necesidad económica, la enfermedad, los rechazos, no caerá. Tal vez alguien te pueda decir, usted no conoce a mi mujer o a mi marido, ella no merece mi amor. Es muy cierto que ciertas mujeres y ciertos hombres no se han hecho merecedores de ese amor para su esposo o su cónyuge. Pero no dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es que ya no lo considero ni siquiera mi prójimo, porque es tan complicado y tan difícil que vea, no sabe lo que me está diciendo. Entonces, ¿no dice la palabra ama a tu enemigo? Ora por él, hazle el bien, muéstrale la otra mejilla, acepta todo lo que sea, porque Dios lo hizo por ti. No permitan que el diablo gane y los arrebate la bendición y las promesas de Dios sobre nuestras familias. No den cabida a la maldad, al diablo. No paguemos con mal el mal que nos hacen. La palabra de Dios dice, hagamos el bien para vencer el mal. Pero aquí la lección. Nosotros no merecíamos el amor de Dios. Y aún así, Él envió a su único Hijo para dar su vida por nosotros. Queridos esposos, esposas, su amor no debe estar condicionado a lo que el otro haga o deje de hacer por usted, o porque se lo merece o no se lo merece. Nosotros los varones debemos amar a nuestras esposas y las mujeres deben amar a los esposos como Cristo nos amó, a cada uno de nosotros, con nuestras imperfecciones, con nuestros pecados, no viendo nada de ello. Cristo nos amó no porque lo merecíamos, sino por su gran amor y compromiso. No pretendamos ser exitosos, y mucho menos espirituales, cuando nuestro hogar está destruido. Dios nos llama en esta hora a reflexionar, porque hay alguien, Satanás, que es un homicida y un especialista en destruir hogares. Pero si usted edifica su hogar sobre la roca, que es Cristo Jesús, le aseguro que todo problema, toda situación será superable y tendrá victoria aún en medio de estas adversidades. Por último, meditemos en estas palabras. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y ahora, agarrémonos de ellas como una promesa para nuestras vidas y para nuestras familias. Note
que es un hecho futuro. Serviremos. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Una promesa futura que un día será presente, donde usted ya no dirá mi casa y yo serviremos a Jehová, sino mi casa y yo servimos a Jehová. Pero hay algo que debemos saber y entender, y esto es que yo debo ser el primero en servir a Jehová, para que luego lo haga mi casa, lo haga mi familia, mis hijos. Tal vez su esposo, esposa, hijos también no caminan con usted, pero hoy le animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que no pierda la esperanza, que siga caminando, siga adorando, siga intercediendo y sirviendo a un Dios vivo, que de seguro tras de usted vendrá también su familia, y juntos podamos decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Aleluya. Queridos varones, es tiempo de decir al igual que Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amadas mujeres, es tiempo de decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Apreciados hijos, es tiempo de decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. En la vida hay cosas que no son negociables, y una de estas es la familia. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Recuerde siempre, en mi simiente serán bendecidas todas mis generaciones. Lo dijo Dios, que en mi simiente serán bendecidas mis generaciones. En mi hija Emily será bendecida mi familia en generaciones. Solo esa declaración ya nos hace exclamar, mi casa y yo serviremos a Jehová. Que sigamos bajo la dirección de Dios. Así como ese soldado que fue a la batalla, solo sus convicciones lo mantuvieron vivo y bendecido. Y al final, la gloria es para el Señor. Toda la gloria y toda la honra es solo para el Señor. Dios los bendiga y derrame de su espíritu en toda la familia. Padre, queremos ponernos delante de ti y reiterar que tu pacto para con nosotros es para con toda nuestra familia. Por eso bendecimos, Señor, nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hijos y a nuestros nietos, a nuestro esposo o a nuestra esposa las bendecimos. Y bendecimos a las generaciones que vendrán tras de ellos, tras nuestro. Y decimos, mi casa y yo serviremos al Señor, para la gloria del Padre, para un propósito eterno. Dios bendiga a la iglesia. Dios nos bendiga a todos, nos guarde y nos proteja, y que Satanás huya de nuestra presencia y de nuestro camino, porque el que va delante de nosotros, el invisible, Jehová de los ejércitos, abre el camino por nosotros. Salva, sana, Jesucristo el Señor. Dios nos bendiga. Bendiciones. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño.
más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Espíritu de Dios, llena, toca. Esta casa es tuya, mi familia es tuya, Jesús, Jesús. Qué hermosa palabra que Dios nos habló a través del pastor Carlitos. Dios les bendiga, hermanos, y les esperamos la próxima semana.